¿Quién era el único personaje en la Biblia que huyó de la captura de Jesús dejando su ropa en manos de un soldado, desnudo, en la noche más oscura de la historia? Te contaré el misterio más breve y enigmático de la pasión de Cristo, el joven que huyó desnudo, el personaje más misterioso de la pasión de Cristo. ¿Quién era el joven que huyó desnudo? Este diminuto pasaje, que aparece solo en un evangelio, no es un error, sino un detalle curioso que añade realismo a la narrativa bíblica y esconde un juramento escondido de temor y gracia. Te contaré cómo la traición en el jardín de Getsemaní, una escena marcada por la oscuridad, la espada y el beso de Judas, contiene un breve y desconcertante interludio que la historia a menudo pasa por alto. Después de que Pedro, en un estallido de celo, cortó la oreja a Malco, y Jesús, en su majestad silenciosa, se entregó a la turba, los discípulos entraron en pánico. El Evangelio de Marcos, con una precisión que desarma, lo registra. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Marcos capítulo 14 versículo 50. Pero la narración no termina allí. Inmediatamente, Marcos introduce un personaje sin nombre, un joven que no era uno de los 12, pero que estaba allí, en el centro de la acción, y le seguía un joven, cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Marcos capítulo 14 versículos 51 al 52. Este es el hecho épico y trascendental, en la cúspide de la crisis, cuando todos huyeron por el miedo en momentos de crisis. Este joven se convirtió en el único que fue confrontado físicamente. ¿Quién era este misterioso joven? Su inclusión, aparentemente superflua, es en realidad un detalle curioso que añade realismo a la narrativa bíblica y ha intrigado a los teólogos durante siglos. Lo más probable, según la tradición, es que este joven fuera Juan Marcos mismo, el autor del Evangelio que lleva su nombre. Siendo un relato escrito por Pedro, a través de Marcos, el escritor habría incluido un detalle íntimo y vergonzoso sobre sí mismo que solo él conocía y que, por humildad, no quiso nombrar. Esto es el juramento escondido de la autoría. Solo un testigo ocular que hubiera experimentado ese ridículo pánico habría incluido un momento tan embarazoso. La conexión profética con Jesús se encuentra en el contraste dramático. Mientras Jesús, el Hijo de Dios, es despojado de su dignidad y atado, caminando hacia el juicio y el Calvario, un seguidor no puede soportar la confrontación y huye, literalmente, despojándose de lo único que lo cubría para escapar de las manos del hombre. El joven experimentó la versión más profunda de la huida de la confrontación. Su intento de seguir a Jesús, quizás impulsado por la curiosidad o la lealtad tardía después de la huida de los apóstoles, fue abortado por el terror instintivo. El miedo en momentos de crisis fue tan grande que la vergüenza de la desnudez, que en el mundo antiguo era la máxima humillación, fue preferible a la captura. La turba, furiosa y decidida, no solo estaba interesada en Jesús, sino en cualquiera que estuviera con él. El joven se había envuelto en una simple sábana, sindón, una tela ligera que podría haber sido su vestidura de dormir. Este detalle curioso sugiere que vivía cerca de Getsemaní o de la casa donde Jesús y los discípulos se habían hospedado después de la cena, y se despertó por el ruido de la turba y se apresuró a seguir a Jesús, cubriéndose a toda prisa. La maldición silenciosa que pesa sobre este personaje no es por su desnudez, sino por su huida. Él es el símbolo del creyente que quiere seguir a Jesús, pero se acobarda en el primer atisbo de persecución. Es la representación de la fe vacilante, una fe que es más débil que la tela que lo cubría. La turba lo sujetó de la sábana, y al sentir el agarre, prefirió la vergüenza total de la desnudez a la amenaza de la prisión o la crucifixión. La huida desnuda de este joven nos lleva a reflexionar sobre el destino que le esperaba, y si este ridículo acto de terror fue el final de su camino con Jesús. El eco de la carrera desnuda del joven se perdió en la noche de Getsemaní, pero el recuerdo de ese momento de pánico quedó indeleble en la mente del evangelista. Este instante
fugaz y vergonzoso, se convierte en un símbolo poderoso de la debilidad humana frente al poder de las tinieblas, y su inclusión en el Evangelio es un acto deliberado de la providencia. Te contaré el hecho épico y desconocido que subraya la importancia de este pasaje. Su inclusión en el Evangelio de Marcos no es anecdótica. Tiene un profundo significado teológico que pocos se atreven a explorar. Sí, como la mayoría de los eruditos creen, el joven era Juan Marcos. Este detalle se convierte en su firma secreta, un acto de humildad que, paradójicamente, autentifica su relato. Al incluir su propio fracaso, su propia huida de la confrontación en el momento de la verdad, Marcos nos asegura que su narración de la pasión está anclada en la experiencia de un testigo ocular, uno que no teme exponer su debilidad. Esta admisión de la propia cobardía, este detalle curioso que añade realismo a la narrativa bíblica, contrasta intencionalmente con la majestad de Jesús. Mientras el Maestro avanza voluntariamente hacia la muerte, aceptando la humillación, el discípulo huye de la vergüenza. El joven, al dejar la sábana, experimenta una forma de despojo total, una inversión grotesca de la desnudez redentora que Jesús experimentaría más tarde en la cruz. Su desnudez es la maldición silenciosa de la fragilidad humana, el miedo que nos hace perder la dignidad por salvar la vida. El acto del joven subraya el miedo en momentos de crisis que invadió a todos los seguidores. La huida de este misterioso testigo es una prolongación de la huida de los 11 apóstoles. Es la confirmación de que, en la hora de la prueba, la humanidad de los seguidores de Jesús falló por completo. El pánico fue tan contagioso que alcanzó incluso a aquellos que estaban solo al margen. El joven es la representación más vívida de que, para seguir a Jesús, se requiere una fuerza sobrenatural que, en ese momento, aún no había sido derramada sobre la Iglesia. El favor de Dios a este pasaje es que nos recuerda que la Iglesia está construida sobre personas imperfectas y asustadas. La conexión profética con Jesús se vuelve un consuelo. Jesús sabía que todos le abandonarían, pero su amor y su plan no dependían de la fidelidad de sus seguidores, sino de su propia fidelidad. El joven huyó, pero Jesús no. Y si esta revelación del misterioso fugitivo de Getsemaní te está mostrando que la Biblia no teme exponer las debilidades humanas para glorificar la fortaleza de Cristo, si estás viendo que tu propia cobardía tiene un lugar en esta historia épica, es vital que este mensaje se comparta. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué? Porque solo aquí desenterramos estos hechos épicos y desconocidos que le dan una honestidad brutal a tu fe. Te mostramos la verdad profunda sobre la redención y cómo Dios usa a los que fallan. Queremos que formes parte de la comunidad que honra la palabra en su totalidad. Quédate hasta el final, porque la próxima página explorará el destino de Juan Marcos y cómo este acto de cobardía inicial no fue el final de su camino. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de profetas, reyes, misterios y la vida del Mesías. La humillación en el jardín no fue el final del camino para este joven. Su destino posterior, como autor del Evangelio, demuestra que el fracaso inicial puede convertirse en la base de un ministerio glorioso. El joven que huyó desnudo. Marcos capítulo 14 versículos 51 al 52. El personaje más misterioso de la pasión de Cristo. ¿Quién era el joven que huyó desnudo? Avanza la historia para revelar el destino redentor del que huyó. El misterio del joven que huyó desnudo no radica en el momento de su cobardía, sino en su redención posterior. El hecho de que la tradición identifique a este joven anónimo como Juan Marcos, o simplemente Marcos, transforma su humillación en el jardín en el prefacio de un gran ministerio. Su fracaso inicial se convierte en un favor de Dios disfrazado de vergüenza. Te contaré el hecho épico y desconocido que conecta la huida vergonzosa con el futuro ministerio. Si este joven era Juan Marcos, su vida nos enseña que un acto de pánico en la oscuridad no define el destino eterno. La narrativa bíblica nos presenta a Juan Marcos más tarde como un joven que estuvo estrechamente asociado con los apóstoles.
Su madre, María, era dueña de la casa donde los discípulos a menudo se reunían para orar, posiblemente el mismo aposento alto donde celebraron la última cena y donde se derramó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 12, versículo 12. Esta conexión sugiere que Marcos creció en la atmósfera del discipulado de Jesús. La identidad secreta, posiblemente Marcos mismo, le da a su evangelio una autoridad única. Los eruditos creen que Marcos se convirtió en el escriba o intérprete personal de Pedro, registrando las memorias del apóstol principal. Piensa en la ironía del destino. El joven que huyó desnudo del arresto de Jesús fue más tarde el hombre que registró la vida, la muerte y la resurrección de Jesús bajo la dirección del líder que también había fallado y negado a Jesús 3 veces esa misma noche. Este es un juramento escondido de la gracia. La conexión profética con Jesús se vuelve la de la segunda oportunidad. Así como Pedro fue restaurado de su negación, Marcos fue redimido de su pánico. La inclusión de la humillante huida de la confrontación en su propio evangelio, y solo en el suyo, es un acto de honestidad brutal que sirve para dos propósitos. Primero, para confirmar la autenticidad de la narración de Pedro, que no tenía miedo de contar toda la verdad, incluso los detalles más vergonzosos, y segundo, para predicar a través de su propio ejemplo. Nadie está demasiado avergonzado para ser usado por Dios. El miedo en momentos de crisis que Marcos sintió en Getsemaní se transformó en la valentía de registrar el Evangelio para la iglesia en Roma. Él tomó el fracaso de su juventud y lo convirtió en el fundamento de su ministerio. Este es un detalle curioso que añade realismo a la narrativa bíblica y un consuelo para todos los que han fallado en la hora de la prueba. Su maldición silenciosa de la vergüenza fue anulada por la gracia de ser el instrumento para escribir el segundo evangelio, un evangelio conocido por su inmediatez y su vívida descripción del poder de Jesús. El contraste entre el joven temeroso y el evangelista valiente es la demostración del poder redentor. Si el hombre que huyó desnudo en la noche del arresto puede convertirse en el autor de una parte esencial de la palabra de Dios, entonces el propósito de Dios puede alcanzar y elevar incluso nuestro fracaso más ridículo y nuestro momento más cobarde. La historia de Marcos nos obliga a confrontar nuestro propio miedo en la fe y la trascendencia del riesgo que no estamos dispuestos a tomar. El joven que huyó desnudo. Marcos capítulo 14 versículos 51 al 52. El personaje más misterioso de la pasión de Cristo. ¿Quién era el joven que huyó desnudo? Avanza en el hilo narrativo para explorar la alegoría de la desnudez. El detalle del joven que huyó desnudo no es meramente biográfico, es profundamente alegórico. La identidad secreta, posiblemente Marcos mismo, que yace detrás del relato se utiliza para comunicar una verdad universal sobre la naturaleza de la fe, la humillación y el discipulado. Te contaré el hecho épico y desconocido que le da al incidente una dimensión profética. La sábana, sindón, que cubría al joven tiene un significado simbólico poderoso, especialmente porque es la misma palabra utilizada para la sábana mortuoria que envolvió el cuerpo de Jesús en la tumba. Marcos capítulo 15 versículo 46. Piensa en la resonancia. El joven, al dejar la sindón y huir desnudo, es un símbolo de la huida de la confrontación y el rechazo a compartir la suerte de Cristo, que es la muerte. La conexión profética con Jesús se establece en este despojo. La sábana, al caer, representa la maldición silenciosa de la pretensión y el ego. El joven quería seguir a Jesús, pero solo hasta el punto donde su comodidad y seguridad lo permitieran. La violencia lo obligó a despojarse de su vestidura, dejando atrás todo lo que lo protegía o lo identificaba. Su desnudez es la exposición total de su miedo en momentos de crisis. Él simboliza a aquellos que, al enfrentar la cruz, se despojan de su fe para salvar su vida carnal. Este es un juramento escondido de la realidad del discipulado. Para seguir a Jesús, es necesario despojarse de todo lo que nos proporciona falsa seguridad, de la tela que nos cubre del verdadero compromiso.
El favor de Dios a este relato es que nos recuerda que la humillación puede ser el principio de la verdadera fe. El joven huyó, pero al hacerlo, fue marcado para siempre por el momento. La imagen de su desnudez, grabada en su memoria y luego en el Evangelio, se convierte en un recordatorio constante de que la verdadera dignidad no está en el vestuario, sino en la valentía para permanecer junto al Maestro. El detalle curioso que añade realismo a la narrativa bíblica sirve también para subrayar la intensidad de la persecución. Los captores no solo querían a Jesús, querían a cualquiera de su séquito. El hecho de que se aferraron a la sábana del joven, a pesar del caos, indica su celo por capturar a todos los seguidores. La fuga desnuda es un testimonio del peligro real que enfrentaban los discípulos. Si no huían, la captura y el juicio eran inminentes. El propósito de Dios al incluir este pasaje es profundo y consuelo. Incluso los actos más vergonzosos de cobardía pueden ser redimidos y utilizados para autenticar la verdad. Si Juan Marcos, el fugitivo, pudo convertirse en el evangelista de la pasión, entonces el propósito de Dios no se frustra por nuestro fracaso, sino que lo absorbe. La reflexión final se centra en la trascendencia de este personaje anónimo en el legado de la fe y el llamado a la valentía. El joven que huyó desnudo. Marcos capítulo 14 versículos 51 al 52. El personaje más misterioso de la pasión de Cristo. ¿Quién era el joven que huyó desnudo? Culminará con una reflexión sobre la diferencia entre la huida y el compromiso. El fugaz y ridículo momento del joven que huyó desnudo en Getsemaní, encapsulado en 2 versículos, nos deja una lección final y poderosa sobre el costo del discipulado y el triunfo de la gracia sobre la debilidad humana. Su historia es la última palabra sobre el miedo en momentos de crisis. Te contaré cómo el legado del joven anónimo, probablemente Juan Marcos, se convierte en el estandarte de la redención. Su acto de huida de la confrontación, aunque vergonzoso, nos recuerda que el camino de la cruz es estrecho y aterrador. Sin embargo, su posterior ministerio como escritor del Evangelio es el testimonio de un favor de Dios inmerecido. El fracaso no es permanente. Él tomó la maldición silenciosa de su pánico y la transformó en la autoridad de la pluma. Este es un hecho épico y desconocido que la Iglesia debe recordar. El Evangelio de Marcos, que narra la pasión de Cristo con una urgencia y realismo inigualables, fue escrito por alguien que conoció el miedo de primera mano. Su detalle curioso que añade realismo a la narrativa bíblica no solo confirma la autenticidad del relato, sino que nos asegura que Jesús perdona y redime incluso la cobardía más humillante. La conexión profética con Jesús se sella en el contraste final. Jesús, en la cruz, fue despojado de su ropa para vestirnos con su justicia. El joven se despojó de su ropa para salvar su vida. La desnudez de Cristo fue redentora. La desnudez del joven fue vergonzosa. El Evangelio es la historia de cómo la vergüenza del hombre es cubierta por la gloria de Dios. Su vida se convierte en un juramento escondido para todos los que han abandonado a Cristo por miedo. Hay redención y un ministerio esperando después de la huida. Si esta exploración del personaje más misterioso de la pasión te ha demostrado que la gracia de Dios alcanza incluso nuestros momentos más ridículos y vergonzosos, es vital que esta verdad se amplíe. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que sigamos desenterrando estas historias que humanizan la fe y glorifican a Cristo. Ahora, te invito a interactuar con esta épica. Deja tu comentario y tu testimonio en la descripción. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu momento de huida de la confrontación en tu vida de fe? ¿Cómo el ejemplo de Juan Marcos, el supuesto joven, te da esperanza de redención después del fracaso? Y que esta verdad final te fortalezca para enfrentar la prueba. La gracia de Dios no se mide por cuán lejos huyes, sino por cuán rápido Él te encuentra y te reviste de nuevo para un propósito eterno. El pánico es humano, la redención es divina.